El libro del Éxodo nos da hoy unas pautas especiales acerca de la oración. Dice el texto así literalmente en el capítulo 33 del Éxodo a partir del versículo 7. Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera a distancia del campamento y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. ¿Qué significa esto? Significa que, en primer lugar, la oración es un encuentro personal, en el que hay un intercambio, ¿verdad?, de sentimientos, intercambios de vidas. Es un momento en el que la criatura halla en su creador esa conexión, esa complementariedad, ¿verdad? Entonces, en este orden de ideas, vemos que la oración tiene que ser siempre algo esencial y es esencial en nuestra vida. Si Moisés hizo esto, es porque es necesario y más aún Dios lo mandó a que lo hiciera. Esto nos notifica la suma importancia de la necesidad de orar. El beneficiado no es Dios, somos nosotros. Cuando oramos, el que sale beneficiado es usted y soy yo. ¿Por qué? Porque recibimos las gracias del Señor. El Señor se derrama sobre todos nosotros, derrama toda su bendición. Entonces, interesante también cuando dice el texto que el que tenía que visitar al Señor había que salir fuera del campamento. Entonces, interesante ver cómo la oración es un despojo, es un aislarme, un estar a solas, es el buscar del amado, el frecuentar ese dicho encuentro con Dios, y debe de ser en una actitud de total renuncia. Cuando escuchamos en el texto decir que la tienda del encuentro estaba retirada del campamento y la gente tenía que salir del campamento y dirigirse hacia la tienda del encuentro, era que tenía que la persona aislarse, salir de sus categorías humanas, de su ambiente, para entrar en el ambiente de Dios. Es importante este elemento, ¿verdad? Que en el que yo tengo que llegar al encuentro con Dios también desarmado el corazón, desarmado de mis ideas, para entrar en las ideas de Dios, para conectarme con el poder de Dios, para escuchar y entenderlo. Porque si yo no me dispongo para tener ese diálogo con Dios a través de la oración, pues difícilmente va a haber una complementariedad, va a haber plenitud, porque quizás voy a llegar con mis ideas, con mis presupuestos, para que Dios haga lo que yo quiero que haga. Entonces también tengo que salir de mí mismo, salir de mi esfera, de mis condiciones, sino que me adentro en la voluntad de Dios, como Dios quiere, como Dios lo estima conveniente en su sabiduría. Dice también el texto que cuando Moisés salía en dirección de la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. Y se veía y se posaba una columna de nube que bajaba a aquel lugar y se quedaba ahí mientras Moisés hablaba con el Señor. El Señor dice que hablaba cara a cara con Moisés. Mira, interesante esto, que todo ese lugar donde estaban se convertía como una tienda del encuentro. Todas las demás personas que tenían sus tiendas, como decir sus propias casas, estaban también atentos a aquel líder que había sido nombrado por Dios para que lo guiara en la oración. Y ese líder salía del campamento y entraba en la tienda del encuentro para orar, para presentar todas las necesidades del pueblo. Y se veía la gloria de Dios manifestado en ese lugar. Y mientras que todos los demás dejaban de hacer sus quehaceres y se postraban también para orar. Se postraban para rendirle la gloria a Dios. Entonces, cada familia que estaba en su propia tienda, diríamos en su propia casita, esa casa se convierte como en un
lugar como en un escenario de espiritualidad. Cada familia tiene que ser, papás, mamás, hijos, un escenario de oración, una casa orante, jamás será dividida. Como es fundamental que se eduque a los hijos, se eduque a los nietos en esta sensibilidad a la escucha de Dios, sensibilidad y ser receptivos a la palabra de Dios. Y esto empieza por casa. No espera que crezca, no espere que cuando ya esté madura la persona, ella pueda decidir qué quiere en la vida. No, hay que ir educándolos, hay que irlos formando, hay que irlos llevando, ¿verdad? Y luego dice que el Señor hablaba con Moisés cara a cara. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros establecemos una relación especial con Dios a través de la oración, y ese cara a cara es mostrar cómo había una unión tan profunda e íntima. Eran unas experiencias tan hermosas vividas de Moisés con Dios, que usted y yo también las podemos vivir y debemos de vivirlas, porque Dios nos las regala. Son esos momentos especiales, místicos que nos puede conceder el Señor, en esos éxtasis especiales de diálogo, de oración, de contemplación con el amado. Y esto es lo que va haciendo crecer nuestra vida, nos va fortaleciendo, nos va animando, nos va dando esa luz, ¿verdad? Esa luz misteriosa de Dios que va emergiendo dentro de nosotros y se va dando y va fluyendo dentro de nuestra vida. Dice posteriormente el texto que Moisés en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley y cómo en el Sinaí Dios se glorificaba. Esto es importante también darnos cuenta, que en esos momentos de vida, en esos momentos de Sinaí, la montaña de Dios, esos momentos no son negociables. Eso no puede ser ni transferible. Eso es propio tuyo, particular. Eso hace parte de tu vida, de tu relación con Dios. No abandones tu encuentro con Dios, no abandones ni aplaces el estar a los pies de Dios. No prolongues el tiempo de no estar a los pies del Señor. Es necesario, lo necesitamos. Es una fuerza especial de Dios que venga a nuestra ayuda. Y dice también el texto que cuando Moisés bajó del monte Sinaí y encontró un pueblo que había adorado becerros y se había hecho ídolos, él destruyó la ley de Dios que estaba escrita en piedra, se indignó. ¿Por qué? Porque de aquí podemos interpretar algo, es que primero tiene que haber en el corazón una transformación de vida. O sea, yo para recibir las normas, para recibir las leyes de Dios, tengo que permitir que mi vida tenga esa especial sensibilidad al diálogo, a la oración con el Señor, para que el corazón vaya cambiando. De manera que cuando venga la exigencia de Dios, efectivamente mi corazón los vaya tomando, lo vaya acogiendo. ¿Por qué nosotros a veces le ponemos trabas a lo que la iglesia, por ejemplo, nos enseña? Cuando hablan de no matar, cuando hablamos el tema de los mandamientos de la ley de Dios y no matar, entonces no, que el aborto tiene que ser justificable, el aborto no puede ser anulado, es una vía, hay que pensar en la madre. Bueno, todas las posiciones extrañas y desviadas con respecto a este tema. ¿Por qué cuesta tanto acoger esta ley de no al aborto? ¿Por qué? Porque es que el corazón no ha sido transformado, no es un corazón orante a los pies de Dios. ¿Por qué a veces te cuesta entregarte a Dios? ¿Por qué a veces te cuesta tanto a ti ser caritativo, luchas con ese pecado constante? ¿Por qué? Porque es que obviamente hay un vacío de oración en nuestra vida, de relación, de estar cara a cara con Dios, de que el corazón vaya transformándose. Puede ser muy superficial nuestros espacios a solas con Dios, muy de vez en cuando o con poca frecuencia o casi nunca. Entonces, ¿cómo vamos a poder recibir todo el camino de Dios, la cruz de cada día, que todos, aunque no creas o seas creyente o no creyente, habrá cruz en tu vida? ¿Cómo asumirla si no hay rodillas dobladas ante la presencia de Dios? Solo en oración. Y claro, con ayuno también vamos a ir alcanzando un nivel mayor, pasamos a cosas mayores y puede el corazón transformarse. Te invito para que realmente ahondes más esa experiencia de amor con Jesús a través de la oración, que estreches una mayor relación cara a cara con Dios,
que hables con ese Dios que es amigo, que escucha. Es un diálogo, no es un monólogo, es un diálogo. Escuchas, hablas y escuchas. Dios también te habla y ahí es donde hay una especial relación muy estrecha, íntima con el Señor. Que Dios te bendiga, te acompañe. En nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.